¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Latinoamérica 2017-2019. Ciclo electoral y reconfiguración del mapa político regional. Es el tema que nos ocupa esta noche. 2 décadas después de la llegada de Chávez al poder en Venezuela y del inicio de la configuración y hegemonía del eje de gobierno de izquierda en Latinoamérica, ha avanzado la reconfiguración de un nuevo mapa político regional. Una nueva mayoría de gobiernos más conservadores que liberales en lo político han llegado al poder en los últimos años, reforzando el vuelco a la derecha de la región, mientras otro militar populista, ahora de extrema derecha, ganará este día las elecciones en Brasil, cerrando el ciclo populista autoritario iniciado por el teniente coronel Hugo Chávez. Para hablar del ciclo electoral y de la reconfiguración del mapa político y de poder en Latinoamérica 2017-2019, nos acompaña esta noche el internacionalmente reconocido politólogo argentino Daniel Sobato, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, un honor. Es para mí ese honor. Daniel Sobato es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, máster en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid, máster en Derechos Humanos y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Desde 1997, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, con sede ahora en Santiago de Chile. Daniel, acabo de oír tu ponencia, una de las principales ponencias inaugurales de esta Cumbre Centroamericana de la Industria, y me llama la atención, en términos positivos, que los industriales salvadoreños y centroamericanos hayan escogido a un politólogo para inaugurar este evento. ¿Cómo interpretas tu invitación? Bueno, en primer lugar, de nuevo, un placer estar en tu programa. En segundo lugar, celebrar y felicitar al presidente de la ASI por este congreso y esta cumbre de industriales en Centroamérica, que, como bien señalas, han tomado conciencia, y esto de nuevo es un reconocimiento que hay que darle a ellos, de la importancia creciente que tiene incorporar el análisis de riesgo político en las decisiones gerenciales de tipo económico y de tipo empresariales. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un cambio de época muy, muy importante a nivel global y a nivel regional, donde la variable política en este cambio de época juega un papel muy importante. Si uno no entiende lo que está pasando en el mundo, no solamente en la economía, pero esta ola conservadora que está atravesando muchos de los países, desde Estados Unidos, pasando por Europa, pasando por Filipinas, pasando por muchos otros países, incluso de América Latina, creo que no tiene una comprensión cabal de cómo luego
el tema político le termina pegando a la economía y le termina pegando a los empresarios. Tú partiste en tu análisis precisamente de un análisis, de una visión a nivel global de este cambio de época y de las transformaciones disruptivas en ámbitos diferentes que han sucedido en los últimos 30 años, por decirlo menos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, lo primero es lo que vengo diciendo, citando a mi querido amigo Moisés Naín, de la normalización de lo excepcional, que yo lo he bautizado cuando lo imposible se vuelve improbable, lo improbable se vuelve posible y lo posible termina ocurriendo. Era imposible que ganara Trump, terminó ocurriendo, era imposible que se aprobara el Brexit, terminó ocurriendo. Entonces vivimos una época donde ya no hay nada imposible. Segundo, una época muy afectada por los impactos que tiene la cuarta revolución industrial en la infotecnología, en la infobiología y obviamente en la política en general. Vivimos en una época donde el crecimiento de datos ha tenido un nivel exponencial de crecimiento y por lo tanto ahí se configura, bueno, cómo procesamos toda la información que tenemos disponible para tomar buenas decisiones. Y vivimos un proceso muy profundo de geoeconómico. El mundo se está yendo del Atlántico y de Europa, pivotando cada vez más en el Pacífico y en Asia, con el papel central que China, India y otros países están jugando, junto con una recesión geopolítica muy importante y una recesión democrática. Entonces, la suma de todos estos factores, desde el punto de vista global, es indispensable poderlo analizar, poder ver sus tendencias y sus impactos, porque de lo contrario no vamos a entender a cabalidad lo que está pasando en nuestra región. Probablemente la contradicción principal de nuestros tiempos es la velocidad de estas transformaciones y la lentitud en que los liderazgos procesan precisamente los cambios. Vamos a hablar precisamente de este tema al final, sobre todo para ver los desafíos que tenemos enfrente. Pero esto llevó precisamente estos cambios, el hartazgo, por cierto, de los partidos tradicionales. En Venezuela, para comenzar, llevó al teniente coronel Hugo Chávez a irrumpir en la escena política con un mensaje populista de muchos ofrecimientos. En otros países también. Esto fue poco a poco ganando terreno en Latinoamérica y cuando menos sentimos había por primera vez en la historia latinoamericana una presencia muy importante y aún, por qué no decirlo, una cierta hegemonía de la izquierda en Latinoamérica, ¿verdad? Con grandes expectativas, que era un actor que nunca había estado presente y sobre todo de esta forma. Este ciclo de aproximadamente 20 años, aunque el cambio comenzó hace 5, pareciera llegar a su fin. Hablemos entonces de la irrupción de la izquierda o de las izquierdas en Latinoamérica y qué es lo que sucedió. ¿Por qué ahora, sobre todo en algunos casos, tanta decepción y cómo la misma derecha aprovecha y capitaliza esto para volver a cambiar el ciclo electoral? Mira, rápidamente, América Latina se inscribe en la tercera ola democrática a partir de fines de los años 70. Tuvo la década del 80 que se llamó década ganada en materia de democracia, década perdida en lo económico. Saltamos a los años 90, todo el tema del consenso de Washington, todo el tema de las privatizaciones, del neoliberalismo, con gobiernos como lo de Fujimori, como lo de Carlos Menem, como lo de Salinas Gortari, como lo de Fernando Enrique Cardoso. Y a partir de ahí, fines de los 90, se comienza a agotar ese ciclo, precisamente porque la economía global tuvo una fuerte desaceleración y comenzó a llegar a fines de los 90 y sobre todo a inicio de los 2000, los gobiernos de izquierda, de diferentes colores, con diferentes énfasis, sobre todo en América del Sur. Ahí tenías por un lado los Chávez, por el otro lado tenías a Lula, por el otro lado tenías a los Kirchner, por el otro lado tenías a Tabaré Vázquez en Uruguay, por otro lado tenías a Ricardo Lagos en Chile, por otro lado tenías a Rafael Correa en Ecuador y después tenías a Evo Morales en Bolivia. Por lo tanto, tenías una combinación de diferentes tipos de izquierda, una izquierda mucho más de lo que se llamó siglo XXI y otra izquierda donde conciliaron una buena responsabilidad social, un respeto por el libre mercado y un respeto por las reglas de juego democrático.
Eso llegó a prevalecer en toda América del Sur. En un momento determinado había 2 gobiernos únicamente en toda América del Sur que no pertenecían a ellos, que eran en Uribe y después Santos en Colombia y el Partido Colorado en Paraguay. Todo lo demás era rosa o rojo. Bueno, eso a partir del año 2015, con el triunfo de Macri en Argentina, en el 2016 con el triunfo de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, en el 2017 con el triunfo de Piñera en Chile, en el 2018 con el triunfo de Iván Duque en Colombia y de Abdo Benítez en Paraguay, estamos viendo un giro hacia el centro derecha que si se llega a materializar esta noche el triunfo de Bolsonaro en Brasil, como todo pareciera indicar, entonces vas a tener una América del Sur totalmente diferente a la que teníamos hasta hace poco, con la particularidad que mientras América del Sur está girando ahora del centro izquierda al centro derecha, en el norte, México acaba de girar del centro derecha, o sea, el gobierno de Peña Nieto, al centro izquierda o a la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían los factores principales, en tu opinión, que explicarían este cambio? El cambio no ha llegado en Venezuela, no porque si se hubieran respetado el juego democrático, posiblemente el cambio hubiera llegado. Pero no ha llegado porque tenemos un sistema o un modelo cada vez más represivo. Estamos viendo también el tema de Nicaragua. Pero, ¿cómo sintetizarías tú este cambio de estos signos más a la izquierda ahora hacia la derecha? Mira, en primer lugar hay que poner a Venezuela por fuera de esta caja y hay que ponerle un rótulo. Es una dictadura. Y hay que tratarlos como lo que son, una verdadera dictadura que no solamente está llevando a una situación trágica a los venezolanos dentro de Venezuela, sino que está generando un problema y una crisis regional. Así que ese es un tema... Pero acuérdate que ese país, con todos los recursos, jugó un papel fundamental en apoyar, en financiar cantidad de proyectos. Eso duró mientras duraron 2 cosas. Mientras Chávez estuvo vivo y mientras el petróleo valía 100, 110, o sea, había buena billetera y había un líder que tenía carisma, después uno podía estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo con él, pero que eso fue lo que impulsó el socialismo siglo XXI y el ALBA. Hoy todo eso está en decadencia. Ecuador se acaba de ir del ALBA, 2 países del ALBA, Venezuela y Nicaragua, siguen en el poder, Ortega y Maduro, precisamente porque están siendo cada vez más parecidos a una verdadera dictadura, en el caso de Venezuela, y en el caso de Nicaragua cada vez más un régimen autoritario camino a eso. Y después te queda Cuba, que claramente es otra dictadura, y después te queda Bolivia, donde vamos a ver una elección presidencial el año que viene, 2019, muy compleja, porque Evo creo que va a hacer todo lo que pueda para permanecer. O sea, el ALBA sale de este superciclo electoral muy disminuido y sin verdadera legitimidad. Por el otro lado, lo que estamos viendo es que en algunos países, más que de izquierda o de derecha, de lo que se trata es de la irrupción o de outsiders, como fue en su momento Fujimori en 1990, o de otro tipo de outsider, como fue Chávez en 1998, se están cumpliendo casualmente 20 años, pero que ahora más que de outsider de lo que se trata son candidatos antisistemas. Es decir, Andrés Manuel López Obrador pasó toda su vida en la política, por lo tanto no es un outsider, es un antisistema. Bolsonaro lleva 28 años como diputado, por lo tanto no es un outsider, es un candidato antisistema. Uno de izquierda, el otro de extrema derecha. ¿Cuál es el caldo de cultivo para la irrupción de estos candidatos? Y creo que es un tema que hay que tomar en cuenta de cara a la elección que viene aquí. Y que lo hablaremos cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambie. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Mi oficina es mi computadora y es lo único que necesito para poder manejar todo nuestro emprendimiento. Sin el Internet, nuestro emprendimiento social no hubiera podido tener el alcance global que está teniendo para mejorar la realidad de nuestro país a través de la educación.
Internet para la nueva generación. 5 megas, más línea fija y Claro Video, por solo $25 al mes. Soy Andrés Escobar y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Latinoamérica 2017-2019, ciclo electoral y reconfiguración del mapa político regional, conversando con el reconocido politólogo argentino Daniel Sobato. Daniel, antes de irnos al corte, estábamos precisamente viendo este cambio de las preferencias electorales y esta nueva reconfiguración del poder en Latinoamérica, identificando los principales factores que explicarían este cambio tan importante. Mira, hay unos temas de contexto y unos temas de duración de gobierno. Los temas de contexto. En muchos de estos países el crecimiento económico ha sido anémico o han tenido recesión económica. Eso se combina con un alto nivel de desempleo o con una precarización del empleo. Eso se combina con altos niveles de corrupción, junto con altos niveles de inseguridad. Todo eso genera un enorme nivel de enojo y de frustración, que en algunos casos, sobre todo en los países de América del Sur, son gobiernos largos. Hubo 4 gobiernos seguidos del PT, 3 gobiernos seguidos del kirchnerismo, 3 gobiernos seguidos de Correa, va a haber 3 o 4 gobiernos seguidos de Evo. Entonces, el estar muchos años en el gobierno termina generando un desgaste aún mayor, facilita la posibilidad de que haya mayores niveles de corrupción. Y entonces todo esto genera un elemento de enojo, de frustración en la población que en muchos casos no hace lo que hacía antes. Antes, o si no votaba por el partido A, le daba su voto al partido B. Después se cansaba del partido B y volvía al partido A. Ahora no necesariamente. En la elección de México vimos que el castigo fue al PRD, al PRI y al PAN y se lo dieron el premio a Morena, que es un partido nuevo que acaba de crear AMLO. En el caso de Brasil, en la primera vuelta vimos un castigo al PT, al PCDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, cuyo candidato es Alckmin, y al PMDB. Y el premio se lo dieron a Bolsonaro, que es una persona que jugó con un partido, el PSL, un partido de reciente creación, con muy pocos diputados y sin ningún senador. Entonces, esto lo que estamos viendo es que más que la vieja política, donde se desgastaba un partido de izquierda y entonces el voto iba a la derecha, se desgastaba a la derecha, volvió a la izquierda, en algunos casos puede funcionar así, en otros casos se busca un outsider o un candidato antisistema. Precisamente ahora se ve en algunos casos que ya no hay nadie de los partidos tradicionales que pueda capitalizar el desgaste de su contrario. Al mismo tiempo esto es acompañado de un hartazgo de los partidos políticos tradicionales y de la vieja política y de la incapacidad de estos viejos liderazgos políticos de entender los cambios y hacer las reformas y las modernizaciones necesarias. Y pareciera que entonces en ese contexto surgen estos candidatos de nuevo tipo, llamados a veces populistas, pero que tienen un discurso y un planteamiento más atractivo para la gente. Correcto, porque lo que estamos viendo fundamentalmente es que mucha parte de este enojo y de esta frustración también es muy bien manipulada, particularmente, no ya por los medios tradicionales, televisión, radio, periódico, sino por las redes sociales. Las redes sociales han venido a jugar un papel muy importante, crecientemente importante en estas elecciones, y ahí hay una manipulación de la emocionalidad. Muchas de estas elecciones tienen bajo nivel de racionalidad y un alto nivel de emocionalidad. Si a eso le sumas que en varios de estos países la juventud juega un papel muy importante porque constituye un sector muy importante del electorado y la juventud hoy se informa, se mueve, se comunica fundamentalmente por redes sociales, tenés entonces una combinación de factores que estaría explicando por qué estos comportamientos electorales que hasta hace poco no veíamos. Bueno, pero estamos viendo estos fenómenos populistas y de alguna manera aparentemente antisistema, no solamente en Latinoamérica, lo vemos en Europa, hemos visto en Estados Unidos mismo. Claro, por eso decía que hay que primero mirar lo que está pasando en el mundo
el bosque amplio, para luego focalizarnos en la región y luego bajar al país. Sin esta mirada tridimensional de lo que está pasando a nivel global, regional y nacional, uno no entiende este fenómeno. Tenés a Trump en Estados Unidos, tenés a Marine Le Pen en Francia, tenés a Salvini y a De Maio en Italia, tenés a Wilder en Holanda, tenés a los demócratas suecos, que son de extrema derecha, en Suecia, tenés a Alternativa para Alemania en Alemania, tenés a los auténticos finlandeses en Finlandia, tenés a Duterte en Filipinas, a Putin en Rusia, a Erdogan en Turquía, a Xi Jinping en China, etcétera, etcétera. O sea, no es un fenómeno únicamente de 2 o 3 países en América Latina. Esto es una ola conservadora antisistema a nivel mundial que está teniendo impacto en algunos países de América Latina y que cuando se combinan todos estos factores que hemos descrito, muy probablemente pueda terminar teniendo impacto en una elección tan importante como la que ustedes van a tener el 3 de febrero. Pero fíjate, pueden haber situaciones complejas en la parte económica, etcétera, pero si tienes un sistema político, democrático, con una fuerte institucionalidad, con liderazgos de mayor calidad en términos del pensamiento, en términos de la pluralidad, en términos de las concertaciones, el caso de Uruguay y de Chile, pareciera que estos fenómenos no cambian, dijéramos, la direccionalidad del país y sus progresos. Perfecto la observación. Las instituciones de buena calidad y aquellos países que todavía conservan un sistema de partidos políticos con un buen nivel de institucionalización son como los anticuerpos en el cuerpo humano. Es decir, viene el virus de la gripe, a lo mejor te hace estornudar, pero no te acuesta de una gripe profunda. Cuando no tenés esos anticuerpos, que son las instituciones, entonces sí estos virus populistas, nacionalistas, xenófobos, misóginos en muchos casos, racistas, antimigración, terminan acabando. Ahora, no hay que subestimar estos procesos, porque si bien tienen elementos comunes, tienen también elementos diferenciados. ¿Qué está pasando a nivel global? La globalización que llegó para quedarse ha funcionado para un sector de la población, pero para otro sector no ha funcionado. Y ese sector para el cual vea la globalización como una amenaza porque está perdiendo su trabajo, como una amenaza porque está perdiendo su identidad, como una amenaza porque vienen todos estos migrantes con su cultura, con su religión, a robarme el trabajo, a ocuparme en los servicios de salud, etcétera, etcétera, se ve como una amenaza. Y frente a esa amenaza, en Europa, combinado con el odio que muchos de estos sectores sienten que las decisiones no se toman en su país, sino que se están tomando en Bruselas, entonces genera la necesidad de que venga alguien a darte, ¿qué? Seguridad. Le has dedicado buena parte de tu vida a el estudio de los sistemas políticos, de los partidos políticos, de los parlamentos y de los procesos electorales. Un sistema es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, por definición. Y pareciera que el eslabón más débil de las instituciones democráticas son precisamente los partidos políticos que están a la base, no solamente de la elección, dijéramos, de magistrados, del sistema judicial, de diputados, de presidentes, etcétera, pero donde depende en gran parte la salud del sistema democrático. Hay un rechazo y como los jóvenes dicen o decían, guácala. Sin embargo, entonces mucha gente tiende a rechazar a los partidos en lugar de poner presión para su reforma y modernización. Correcto, eso está pasando y lo estamos viendo en todas las encuestas, Latino Barómetro, la POP, que son las dos más conocidas y de mejor metodológicamente de mucha confianza, vemos que la confianza en los partidos políticos no solamente que es baja, sino que viene decayendo. Promedio regional, solamente el 15% de los latinoamericanos creen en los partidos políticos, pero cuidado, en El Salvador solamente 8%, o sea, El Salvador está 7 puntos por debajo de la media latinoamericana, que de por sí es muy baja. Acá el problema central es cómo reconstruimos la confianza ciudadana en la política, porque mucho de estos votos anti-establishment es también un voto antipolítica, hay un cansancio, hay una indignación con la política, yo lo he llamado las elecciones del enojo, y el tema es cómo le damos una respuesta desde la democracia y democrática a los problemas de la democracia, porque la tentación es darle una respuesta autoritaria a los problemas de la democracia. Es así, el caso de El Salvador me lleva, y del Triángulo Norte,
de Centroamérica o del CA4 me lleva precisamente a esta contradicción que identificaba al principio entre los cambios acelerados en este cambio de época, en esta revolución digital y de las comunicaciones, en esta transformación de la economía con la globalización, a unas élites políticas, económicas o empresariales e intelectuales que parecieran no entender los procesos de cambio, y cuando finalmente lo entienden, ya la realidad está movida. Pareciera que es una ley general de comportamiento. Sí. Entonces, mientras que hay otros países, otros procesos, donde las élites entienden y tienen además análisis de escenarios y perspectiva, precisamente para hacer las correcciones a tiempo que el sistema necesita. Correcto. En esta época de cambios súper acelerados, aquellos que no tengan una buena lectura del entorno, de lo que está pasando, pero a su vez que no tengan una mirada estratégica de escenarios hacia dónde se mueve, cuáles pueden ser los posibles futuros, cómo controlar esos futuros, van a pagar un precio muy, muy alto. Ahora, yo creo, y volviendo a cómo iniciamos esta entrevista, creo que el haber puesto el análisis político como una de las dos conferencias centrales de esta cumbre centroamericana de industriales, creo que es también para felicitarlo, porque creo que los empresarios, empezando por su presidente de la ASI salvadoreña, han tomado debida nota de que además del análisis económico, del análisis geopolítico, el tema de riesgo político y el tema de la institucionalidad. Hoy se habló mucho de cómo había que ponerle atención a las instituciones políticas, de cómo había que interactuar estratégicamente con el gobierno para que el sector privado y la industria de manera proactiva también sea un aliado estratégico del gobierno, no solamente para decir lo que falta, sino para aportar soluciones. Yo daba algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Chile, de cosas muy buenas de alianzas público-privadas que se están dando. Así que yo creo que progresivamente se está tomando conciencia de que parte de esta lectura inteligente, estratégica, actualizada que hay que hacer de cómo esta realidad se va cambiando rápidamente, debe incluir necesariamente el tema del análisis político. Tu análisis fue, sí, del contexto político mundial, pero también económico y también social. Es decir, fue un análisis, yo diría, más integral y más multidisciplinario, no solamente centrado en lo político, ¿verdad? Es decir, este es un tema que me parece muy importante porque a veces, por ejemplo, cuando los países de mayor estabilidad es donde se habla menos de política y de alguna manera la política está conducida por gente más profesional, más capaz, etc. En aquellos países donde hablamos todo el tiempo de política y tenemos las crisis políticas, es precisamente donde está vinculado esto a las situaciones económicas y sociales más difíciles. Si abandonas la política te las cobra y te mete la mano en el bolsillo, como lo hemos visto en muchísimos casos. Esto solamente para decir que empresarios, ciudadanos diversos, tienen que preocuparse de la política y sobre todo de la política con P grande, porque si no, ella se va a ocupar de ti. Correcto. Hoy también se habló esto en la cumbre. Fíjate que se dijo que si no le dedicamos atención a la política se termina chocando la economía. Está el ejemplo en Brasil. En Brasil la política se terminó chocando la economía y 2015, 2016, por problemas políticos, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Brasil cayó un 8%. En México, el presidente Peña Nieto había arrancado muy bien con el Pacto por México, descuidó la política, los temas de corrupción, los temas de inseguridad, terminó teniendo una situación en la cual las reformas no le dieron el rendimiento económico que tenía que hacer. Por lo tanto, yo siempre digo, hay que dejar el ilusionismo económico de que las cosas se van a resolver únicamente desde lo económico y que una vez que vos estabilizás lo económico, eso va a tener una externalidad positiva, o sea que la economía va a terminar ordenando a la política.
Todo lo contrario, hay que ordenar la política para que la política termine ordenando la economía, para que termine generando seguridad jurídica, estabilidad económica, previsibilidad política, y para eso necesitamos modernizar, democratizar, reinstitucionalizar a los partidos políticos. La democracia representativa sin un buen sistema de partidos políticos no va a funcionar, pero esto hay que hacerlo en un momento donde la cuarta revolución industrial está teniendo un impacto muy fuerte con cambios disruptivos, no solamente en lo económico, no solamente cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos, sino que también tiene que venir a tener el impacto y la modernización en lo político. Yo siempre digo, tenemos instituciones del siglo X, instituciones políticas del siglo XIX manejando paradigmas del siglo XX para intentar dar respuestas a problemas y sociedades complejas del siglo XXI. Así claramente no vamos a avanzar y lo que hay que hacer es un catch-up, una actualización, una innovación, no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo político, que tiene que ser de naturaleza disruptivo. Y esto es así y tenemos un ejemplo con nuestra querida Nicaragua, ¿verdad? Se creó la ilusión que el crecimiento económico mayor, por supuesto también apoyado por los subsidios de Venezuela, había creado una estabilidad considerable y que esto aseguraría la conservación de este modelo duro blandito aparentemente en Nicaragua, pero como dice nuestro común amigo Edmundo Jarquín Mundo, habían tantos agravios acumulados que finalmente estalló el sistema político institucional y ahora eso ha golpeado no solamente en términos de vidas humanas, etcétera, pero también en lo económico. Sí, yo ahí creo que hubo un nivel, en mi opinión, digo esto con muchísimo respeto, de irresponsabilidad de un sector privado en Nicaragua que mientras hacía negocios se dejó tentar por estos cantos de sirena, ¿no? Yo estuve acá en una conferencia en marzo o abril, no me acuerdo, que organizó FUSADE y les dije, esto termina mal, no sé cuándo, pero esto termina mal porque esto es como un vuelo de gallina, tarde o temprano se cae. Lamentablemente se está cayendo con un montón de pérdidas humanas, con una cada vez mayor creciente característica de más fortalecimiento del sistema autoritario por parte de Daniel Ortega, que se están negando a salir y a buscar una solución pacífica y ordenada de la crisis, pero también tenemos que plantearnos por qué los mecanismos y los instrumentos y los organismos regionales que tenemos para la protección de la democracia, es decir, para evitar que estas cosas ocurran o para recuperar la democracia una vez que estas cosas ocurrieron, no están funcionando. No ha funcionado en Venezuela, no está funcionando en Nicaragua, así que también ahí tenemos que hacer un examen muy cuidadoso, muy agudo, de cómo podemos mejorar los mecanismos de protección y de recuperación de la democracia en el ámbito regional. Daniel, muchas gracias por tu visita a Focos y espero que cada vez que vengas a El Salvador tienes un compromiso ya de venir a vernos en este programa. Prometido, un gusto. Gracias por tu invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. No nos cambie, hay más contenido de Focos. Mi oficina es mi computadora y es lo único que necesito para poder manejar todo nuestro emprendimiento. Sin el Internet, nuestro emprendimiento social no hubiera podido tener el alcance global que está teniendo para mejorar la realidad de nuestro país a través de la educación. Internet para la nueva generación. 5 megas, más línea fija y Claro Video, por solo $25 al mes. Soy Andrés Escobar y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El proyecto de presupuesto 2019 fue presentado a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación el pasado 28 de septiembre.
Sin embargo, requiere de más deuda para financiarse por completo, y el nivel de endeudamiento ha alcanzado más del 70% del Producto Interno Bruto, que en 2017 alcanzó casi los 25.000 millones de dólares. Es decir, que por cada dólar que se genera en el país, 70 centavos están comprometidos por el Estado salvadoreño para el pago de la deuda. De hecho, para este proyecto de presupuesto se incluye la emisión de deuda más grande de la historia de El Salvador, por 1.450 millones de dólares, lo cual exige negociación en la Asamblea Legislativa. Para afrontar este creciente problema de endeudamiento y aumentar los ingresos, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos han recomendado desde hace muchos años una reforma fiscal. Pero ante esta pregunta, tanto la diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, Yancy Urbina, como su candidata vicepresidencial, Karina Sosa, evitan comprometerse con nuevos impuestos y proponen otras vías, como la renegociación de la deuda. Revisar el tema de la renegociación de la deuda. Debo plantearle que el presupuesto que ha sido presentado para el próximo año tiene aproximadamente 6.700 millones, de los cuales tiene un incremento de cerca de 1.200. 800 son para el pago de compromisos que no han sido asumidos hasta que ahora está gobernando el FMLN, sino que son compromisos históricos que incluso nos dan una proyección de deuda y de pagar hasta 30 años más adelante. Pero aparte de la deuda, el presupuesto 2019 también se ve presionado por el incremento del gasto corriente, debido, entre otros rubros, al aumento de los subsidios al gas propano, energía y transporte, en 34.5 millones, 14 millones y 3.6 millones de dólares respectivamente. Además, hay un aumento de 22.6 millones de dólares para pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y los beneficios para los veteranos de guerra por 15.7 millones de dólares. Pero, ¿qué tan factible será para el FMLN buscar los apoyos legislativos para una renegociación de la deuda en plena campaña presidencial? ¿Y qué consecuencias tendría ante los acreedores y las calificadoras de riesgo en lugar de impulsar una reforma fiscal integral? En mi opinión, dado que los incrementos en el gasto que vienen asociados al nuevo presupuesto son excesivamente altos y tienen un contexto típico de los periodos preelectorales, dado que el FMLN, tratando de tener una votación favorable a su partido, está tratando de obtener votos a base de un incremento en el gasto corriente, especialmente en subsidios, y de un incremento en la inversión pública, de tal manera de que la gente perciba de que el gobierno está generando empleo. Hay otro par de temas adicionales con relación a la financiación. Uno son los vencimientos que existen de deuda del Salvador desde el 2020 hasta el 2024, que suman alrededor de 2.000 millones, que requiere hacerse una gestión de deuda, de tal forma de que los vencimientos que están programados para ese periodo se puedan reprogramar. Este es un tipo de gestión que suele ser muy normal. Se paga la deuda emitiendo otra deuda a plazos escalonados, de tal forma que pensar que El Salvador va a poder pagar 2.500 millones en 5 años es muy difícil. Entonces lo que se trata es de distribuir esa cantidad de vencimientos en un periodo de tiempo más distanciado. El escenario fiscal en El Salvador continúa siendo incierto y en las propuestas electorales no se identifican soluciones de largo plazo para aliviar las finanzas del Estado salvadoreño. Mientras tanto, el análisis del presupuesto 2019 se encuentra en la Asamblea y lo que sí es seguro y concreto es que el déficit sigue creciendo, lo que presiona mayor endeudamiento en un contexto de grandes necesidades y bajos ingresos. Esto es todo en Prisma, ya regresamos con más contenidos en Focos. Hola
familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, bienvenidos a Matices, este espacio de entrevista en Foco. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Como antecedentes al tema de discusión de esta noche, queremos mencionar algunos elementos muy importantes. En 2016, un grupo de instituciones pertenecientes a la sociedad civil, academia y gobierno constituyeron la Mesa de Actuaciones Policiales y de Derechos Humanos, una iniciativa convocada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. El objetivo de esta mesa es abordar aspectos relacionados al uso de la fuerza por agentes de la Policía Nacional Civil. En este esfuerzo, la mesa promueve una campaña sobre la aplicación del marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC, que busca dar a conocer, Karen, a la población los límites que tienen los agentes en el ejercicio de sus funciones y la importancia de respetar los derechos humanos, su protección e igualdad. Por eso hoy nos interesa preguntar sobre los alcances de la aplicación de este marco conceptual a la luz de hechos que cuestionan el cumplimiento de los principios y respeto a los derechos humanos por parte de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado salvadoreño. Para abordar este tema, hoy nos acompaña la comisionada Alicia Méndez de la Secretaría de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil. Bienvenida, comisionada, a nuestra mesa de entrevista. Y también está con nosotros Verónica Reina. Verónica es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Bienvenida también a Verónica. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, comisionada. Queremos iniciar con esta entrevista y como lo hemos dicho en la introducción de ella, nos parece relevante los parámetros y los lineamientos que establece el marco conceptual para el uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil. Queremos hablar de derechos humanos, queremos hablar de la actuación de la policía, comisionada. El IDUCA ha identificado que en la PNC existe un patrón de violencia hacia la mujer. Así lo dijo el abogado Arnau Baulenas recientemente en este espacio de entrevista. Él señalaba que en menos de 2 años se recibían mensualmente al menos 5 denuncias de mujeres policías contra sus compañeros varones. En este contexto, él analizaba el asesinato de la agente Carla Ayala, un delito por el cual es acusado uno de los agentes del extinto grupo de reacción policial. A nosotros nos interesa conocer su opinión, no solo como una persona encargada en materia de derechos humanos de la institución, sino como mujer. ¿Cómo recibió usted este hecho? Bueno, nuevamente un saludo cordial a toda la teleaudiencia y de parte de su Policía Nacional Civil, nuestro, como ya dije, ¿verdad?, saludo y ofrecimiento de que tengan una feliz noche. Efectivamente, en la Policía Nacional Civil este es un hecho que marca un antes y un después. De eso estamos convencidos. Ahora, respetamos la opinión de quienes hayan evaluado, ese es un tema de coyuntura y va a seguir siéndolo para la policía de mucha actualidad y seguirá. Se va a quedar así mientras alcancemos el total esclarecimiento del caso. Estoy hablando de la captura de la persona a quien pues se ha señalado, Juan Josué Castillo Arévalo. Decir que es un patrón de conducta, no, tampoco es una línea de actuación. Son comportamientos de seres humanos que pierden el rumbo. Ahora, aquí le quisiera hacer una repregunta.
A ver, usted dice no podemos hablar de una línea institucional, no podemos hablar de un patrón, pero hay una situación de comportamientos generalizados dentro de la Policía Nacional Civil de abuso e irrespeto a las mujeres dentro de la corporación. En general, tenemos que contextualizar no solo este evento, sino todos los que nos circundan. Tenemos, y lo hacemos abiertamente, los datos de más de 300 mujeres asesinadas en este país en lo que va del presente año. Contextualizar me refiero a que recordemos cuál es la situación general de nuestro país, cuál es la cultura, cuál es el entorno social que por siglos ha estado presente ahí, ha estado presente en nuestra sociedad, en nuestro país. Y la policía no es definitivamente una institución aislada, independiente y conformada por otras personas que no sean salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, por supuesto que es un tema y es una problemática grande. Sin embargo, comisionada, ¿cómo usted lee estos números que destaca el IDUCA de 5 denuncias al menos mensuales de mujeres policías contra sus compañeros varones? Al menos la pregunta más bien de fondo es, usted en el ejercicio también de la aplicación de lineamientos en materia de respeto a los derechos humanos, ¿ha podido atender específicamente el tema de las mujeres policías? Por supuesto. ¿Y qué tipo de, digamos, reacción tiene ante esta frecuencia de denuncias? Nuestra reacción institucional es de ponernos al frente de la problemática. En ningún momento cerrar los ojos o alejarnos de esa realidad. Al contrario, la institución policial es de las muy pocas instituciones a nivel gubernamental que se han puesto a la vanguardia y dicen, tenemos un problema, establezcamos soluciones. Tenemos una política integral de equidad e igualdad de género al interior de la Policía Nacional Civil que visibiliza la problemática y nos hemos planteado acciones concretas, medibles, cuantificables para responder y prevenir antes que todo. Verónica, también nos interesa conocer tu opinión sobre este tema, y es que datos oficiales destacan que de los 327 casos de violencia contra la mujer cometidos por agentes policiales entre enero y mayo de 2018, solo se investiga por la vía penal el 40.3% de los casos. ¿En qué medida la situación de violencia contra la mujer al interior de la Policía Nacional Civil ha sido expuesta también como organización de la sociedad civil en la Mesa de Actuaciones Policiales y de Derechos Humanos? Creo que este es un tema justamente que no ha sido abordado a profundidad en la mesa. Hemos hablado más en términos del uso de la fuerza, de casos concretos inicialmente cuando se inauguró la mesa en 2016, empezamos a hablar más de casos que nos llegaban a las organizaciones y cómo la institucionalidad podía responder ante estos casos o cómo había respondido anteriormente. Algunos tenían que ver con violencia hacia la mujer, pero hacia la ciudadanía. No necesariamente internamente. Creo que el caso de Carla Ayala es el que ha dejado en evidencia que la violencia machista, patriarcal que ocurre en la sociedad salvadoreña se reproduce en una institución como en cualquier otra. Creo que el riesgo es de que al ocurrir dentro de la policía y por las facultades que la policía tiene sobre el uso de la fuerza, hay mayores dificultades al momento de investigar, de procesar y de recurrir a elementos de justicia o de acceso a la justicia ante este tipo de casos. El caso de Carla Ayala a nosotros nos parece importante que sea retomado desde la institucionalidad y desde las organizaciones y la sociedad civil como un caso emblemático, donde tenemos que exigir el acceso a la justicia a la familia de Carla. Muy bien. Comisionada, siguiendo con esta misma línea, este caso, como usted ha dicho, ha sido un parteaguas, un caso referencial, y en la misma línea de aplicar lineamientos de corrección y disciplina dentro de la Policía Nacional Civil, en la entrevista que dio Baulenas acá en Focos, señaló que él, como parte querellante, identificó que por parte del Grupo de Reacción Policial nunca hubo una voluntad de investigar a los responsables, específicamente a Samurai,
quien es el señalado del asesinato de Karla Ayala. Y a nosotros nos genera la pregunta, ¿cómo usted desde el trabajo de este marco de aplicación de regulación dentro de la Policía Nacional Civil logra romper con la discrecionalidad de determinados grupos dentro de la policía? Porque sabemos de que ustedes a nivel de dirección tienen una voluntad, pero a nivel de agentes puede existir otra muy distinta. ¿Han logrado poder atender esa discrecionalidad sectorial, digamos, dentro de la policía? La Policía Nacional Civil y, por supuesto, la Secretaría de Responsabilidad Profesional con las unidades que coordina o administra, tiene como marco referencial la ley. Por eso no coincidimos cuando cuando se habla de discrecionalidad. Incluso la discrecionalidad está regulada en ley. Pero para este caso en particular, quiero decir que la ley disciplinaria policial establece perfectamente el procedimiento a seguir en caso de que uno de los talentos humanos o personal que compone la institución comete falta o delito. Lo que sucede es que este caso se pone en el contexto de que la gente alrededor que tenía que aplicar de alguna manera una alerta de que estaba sucediendo algo irregular dentro de la policía, dentro del grupo de reacción policial, lo que hicieron fue encubrir desde el posicionamiento que hace el IDUCA. Entonces, hay una discrecionalidad que ya queda por fuera de la aplicación de la ley. Son actitudes de encubrimiento y en ese sentido, ¿cómo puede llegar hasta ese nivel la intervención de lineamientos como el que usted promueve? Pues no, el jefe con competencia sancionadora, que por cierto está fuera de la función policial, tiene la responsabilidad de prevenir, detectar y sancionar. Si no lo hizo, pues por eso está frente a los juzgados correspondientes, no solo penales, sino también disciplinarios. Y como él, varios, recordemos que no es solamente, en este caso, el agente Castillo Arévalo, el imputado por la muerte de Karla Ayala. Pero yo quisiera enfatizar, si me dan la oportunidad, en el hecho de que no es únicamente la reacción de la Policía Nacional Civil. Hay más interés, y por supuesto eso lo debemos de tener claro, de que la actividad principal está en la prevención. Y por eso incluso en el tema de la violencia contra la mujer, la policía también, yendo a la vanguardia, tiene una red de mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres que trabajamos en la Policía Nacional Civil. Una red para protegernos. Comisionada, le interrumpo porque casi tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría conocer también la opinión de Verónica sobre cómo en el interior de la policía se manejó el proceso de investigación y el proceso también disciplinario. Acababas de decir en tu intervención, Verónica, hace unos minutos que el reto en la policía es que por la misma naturaleza de la policía puede ser que se planteen mayores dificultades para investigar y hacer justicia. ¿Cómo ves el trabajo de la PNC en este caso específico del agente Karla Ayala para ejercer controles disciplinarios severos que permitieran precisamente establecer verdad y justicia? ¿Cómo valorás vos el trabajo que hizo la corporación en este caso? Bueno, en la mesa justamente tenemos este tipo de discusiones y hay posiciones distintas, porque es un espacio de diálogo, un espacio de construcción conjunta y por tanto la policía yo creo que es una institución que está intentando tener cambios profundos, digamos, en su normativa, en su funcionamiento interno, pero también hay elementos que están dificultando el poder investigar ese tipo de casos y que nosotros hemos señalado directamente en ese espacio de diálogo. ¿Qué elementos específicos en estas actuaciones de las que estábamos discutiendo? Este tipo de respuesta por parte de la policía ante hechos muy graves como el asesinato de una agente o la gravedad de estar herida, ¿verdad? Dentro de un manejo y capacidad de respuesta que la policía podía tener, un grupo de reacción especial. Ahora, a nosotros eso precisamente nos preocupa y por eso se ha planteado también la construcción de la mesa y el trabajo conjunto. Estamos en este momento tratando de diseñar indicadores sobre el uso de la fuerza y el abuso también de la fuerza por parte de la policía, precisamente porque hemos identificado que ha habido un incremento de casos donde ha habido un abuso de la fuerza, incluso casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido señalados por medios de comunicación, pero también por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en ese marco también nos preocupa de que
de qué alcance pueden tener estas unidades de control que maneja la comisionada Méndez para poder investigar y llevar a la justicia a los agentes que estén cometiendo este tipo de irregularidades. En principio, tú identificas que sí están los instrumentos legales y la capacidad operativa para poder aplicar este tipo de instrumentos. Creo que hay Verónica. una estructura que pudiera permitir esto. Está en camino, digamos. Sí, está en camino, pero creo que siempre es mejorar. Y esa es una de las cosas que tratamos de estar pendientes como organizaciones de derechos humanos, junto con IDUCA y con otras organizaciones, de poder presentar propuestas concretas de cómo, dónde está fallando los controles internos y cómo pudieran mejorarse. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos en Focos para continuar hablando sobre el uso de la fuerza y el trabajo en materia de respeto de derechos humanos que hace la Policía Nacional Civil. Ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Queremos retomar la entrevista con justamente la comisionada. Y es que estábamos hablando ya de la necesidad de que el trabajo de la Policía Nacional Civil sea todavía mejorado. Pero queremos revisar también la capacidad que tienen hoy por hoy las instancias de control interno dentro de la policía y dentro del Ministerio de Justicia. Y es que hay casos emblemáticos, comisionada. Por ejemplo, en el caso de San Blas, un juez estableció que agentes del ex GRP ejecutaron a un joven que estaba desarmado, que no pertenecía a pandillas. Cuando uno revisa ese caso, llama la atención que aunque el juez condena y dice, sí, aquí sucedió esto, pero no puedo individualizar quién cometió y por eso nadie va a quedar en prisión. Pero nos llama la atención que estos agentes seguían dentro de la policía, seguían dentro del ahora disuelto ex-GRP, así es que nos preguntamos sobre el trabajo de la Inspectoría General. De hecho, el IDUCA también ha dicho que hay lentitud en los procesos y escasas medidas contra los policías acusados. ¿A usted le parece aceptable el trabajo que realiza la Inspectoría General? Gracias por la pregunta, Karen. Me parece muy oportuna. Primero decirle que, en efecto, la Mesa de Actuación Policial y Derechos Humanos es una muestra más de que los titulares y quienes conformamos la institución policial queremos mejorarla y ponerla o someterla al escrutinio de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad es una forma muy efectiva, porque no queremos conocer la realidad que creemos que vivimos, no. Aperturarnos y someternos a la transparencia es una medida que nos está dando muy buen resultado. Ahora bien, las decisiones de un juez pues no están, en este caso, sometidas a una opinión mía. Vuelvo y repito, las leyes del país son las que nos rigen. Sí, ahora, comisionada, la interrumpo porque, claro, citaba el marco de actuación y el precedente en el que el juez dice, sí, aquí ocurrió una ejecución extrajudicial, en el caso de San Blas. Pero el asunto es que esos agentes, aunque no se pudieron condenar porque no se puede individualizar, es decir, señalar quién fue, no vemos o no vimos ninguna actuación enérgica de la Inspectoría. A nivel interno. A nivel interno. Bien, sí. ¿Cuál es su opinión del trabajo? Quería terminar la idea. De la Inspectoría. Y efectivamente se trata de, voy a tratar de resumirlo. Las instancias de Contraloría Interna, en este caso,
las que están bajo mi coordinación, reciben direcciones funcionales. Si es de delito, de la Fiscalía, a través de la Unidad de Asuntos Internos. Si es de falta disciplinaria, de la Inspectoría General, a través de la Unidad de Investigación Disciplinaria. Los agentes en cuestión, 8 en total, resulta que tenían la presunción de inocencia mientras no fueran, igual que todo ciudadano de este país, mientras no fueran condenados o vencidos en juicio. Hay una resolución de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que cito textualmente, es la 18 del 2008, la cual establece, para los casos específicos de investigación disciplinaria, que los policías, mientras no sean vencidos en juicio, no pueden ser juzgados disciplinariamente y apartados de la institución policial. Ahora bien, eso no quiere decir que no se les pueda investigar por faltas afines o convexas. Por ejemplo, por manipular evidencia. Ese que es es algo otro que delito. suele pasar en las escenas, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales. Exactamente, y otras que podemos enumerar acá. Resulta, pues, como ya le digo, de que nos toca que ser muy respetuosos de los procedimientos y de las normas, de las leyes. Quisiéramos que esto fuera más expedito, definitivamente. Queremos que los procedimientos y la dirección funcional de inspectoría sea más rápida y contundente. Por supuesto que sí. Muy bien. Y es una institución bajo la ejidad del ministro de Justicia con el que estamos constantemente coordinando y pidiendo su colaboración para el retiro inmediato de los malos elementos. Verónica, me gustaría conocer también tu opinión sobre este tema, porque desde la sociedad civil y desde la Mesa de Actuaciones Policiales, imagino que también el tema del funcionamiento de la Inspectoría General del Ministerio de Justicia, se ha logrado entrar a la discusión de cómo poder hacer de esa institución algo que funcione y que efectivamente genere disciplina interna y sanciones y remueva agentes que han sido señalados por algún tipo de abuso en el ejercicio de su cargo en materia de derechos humanos. ¿Qué tipo de lineamientos o reflexiones tienes tú para la Inspectoría General y comentarios sobre su labor? Bueno, de manera institucional, nosotros sí consideramos que la Inspectoría ha sido debilitada de manera constante en los últimos años en las posibilidades de investigación y también hemos hablado en algún momento de que se le quitó los dientes, ¿verdad? Al remover las unidades de control como asuntos internos o la unidad disciplinaria a la Secretaría de Responsabilidad Profesional, que es la que dirige. ¿Tú crees que esa transición debilitó la capacidad y el alcance que pudo haber tenido la Inspectoría de ser mucho más rigurosa? Así es, no necesariamente rigurosidad, sino más bien su capacidad de investigar ciertos casos. Porque la Inspectoría en este momento está destinada, de acuerdo a sus funciones, a investigar faltas administrativas de la ley disciplinaria policial. Entonces, cuando ya se comete un delito por parte de un agente policial, este es trasladado a la investigación de la Unidad de Asuntos Internos y con dirección funcional de Fiscalía. Lo que la comisionada explicaba es cierto. Hay una resolución de la Sala que impide el doble juzgamiento. Entonces, los agentes involucrados en ese tipo de hechos, de delitos que están siendo investigados penalmente, no pueden ser investigados administrativamente por el mismo delito, pero sí por otros. Y ahí es donde nosotros también hemos dado algunas recomendaciones de qué podría hacerse para, digamos, tratar de demostrar algunas acciones que permitieran evidenciar firmeza también por parte de la policía y de negar que estos hechos son admitidos en la policía. ¿Han sugerido acciones concretas ustedes? Sí, ¿Cuáles? Por ejemplo, que los policías que están siendo investigados se retiren a tareas administrativas mientras el proceso es llevado a cabo. Esto desgraciadamente no se ha podido hacer y entiendo que también la policía funciona con una institucionalidad y una complejidad que quizá no está a nuestro alcance como organizaciones de derechos humanos y que tienen que ser muy respetuosos de los procedimientos. Pero sí creemos que podría ser una evidencia de demostrar un poco más de firmeza ante ese tipo de casos. Sí creemos que hay que respetar siempre la presunción de inocencia como se debería de respetar también en otros casos.
Muy brevemente, comisionado, una reacción respecto a esto último que menciona Verónica, porque sí nos parece relevante que si está la capacidad, al menos dentro de la Policía Nacional Civil, a pesar que sabemos que hay jurisprudencia que puede, digamos, dictar algunas medidas, pero eso tampoco les pone a ustedes un freno para devolver la confianza a la población, ejerciendo una labor mucho más correctiva. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ha sido tan dificultoso eso? Bueno, la institución constantemente pide ayuda para la separación rápida, expedita, de a los que yo definí al principio como los malos hijos, los que pierden el rumbo. Y también me vuelvo a valer del medio para hacer ese llamado y esa petición. Y cuando dice constantemente la institución pide ayuda, nos gustaría comprender. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esas expresiones específicas en las que piden ayuda para que los procesos de separación y depuración sean más rápidos? ¿De qué está hablando cuando dice constantemente pedimos ayuda? Primero, recibir la confianza de la ciudadanía en la denuncia de nuestros propios elementos. Segundo, el acompañamiento técnico y por supuesto financiero de los organismos que facilitan o que permiten espacios como este o espacios multiplataforma. Lo hemos notado en la campaña Todo tiene un límite. Decirle a la población que una policía tiene límites hace pocos años atrás era simplemente impensable. Esas son las solicitudes de ayuda a las que me refiero. Otra, por supuesto, la Inspectoría General y a cada uno de los delegados que la conforman. Diligentes, eficientes, eficaces, comprometidos, fuertes y contundentes, porque tenemos una muy buena ley. Lo que queremos es acortar los tiempos. ¿Y por qué identifica, es decir, más allá de las barreras mismas de la ley, cree que se limita a eso, es decir, a barreras de ley, o más bien hay poca capacidad, sobrecarga en el trabajo, negligencia? ¿Qué identifica? Es un cúmulo de todo lo que usted ha mencionado. Tenemos una buena ley, debemos mejorarla, podemos mejorarla. La sobrecarga en el... ¿Perdón? Quería preguntarle también si ve esto, algunos patrones, por ejemplo, de encubrimiento o de negligencia o bloqueo deliberado. Ajá. No. De hecho, la mera reorganización policial y generar y estructurar una secretaría que se encarga de empujar estos casos, para mí es un signo claro y evidente de buena voluntad y al contrario, no de entorpecimiento. Sin embargo, y con esto cerramos esa intervención porque nos gustaría escuchar también a Verónica sobre este punto. Usted habla de la reestructuración que puede permitir agilizar de alguna manera estos procesos, pero ha sido precisamente reestructuraciones al interior de materia de seguridad, como trasladar la inspectoría al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o algunas unidades de eso, lo que es desde la lectura de la sociedad civil. Ahora le quita la capacidad investigativa a la inspectoría. ¿Cómo reacciona usted, digamos? No toda reestructuración ha sido positiva en ese sentido, vista desde ese punto de vista, digo. Todo es cambiante y la policía tiene que también generar modificaciones y actualizaciones. Ahora, siempre ha sido la Fiscalía quien direcciona los delitos. La diferencia está en a dónde estaba ubicada la Unidad de Asuntos Internos. Es más, yo propondría que en un espacio similar o el que se nos pueda permitir, claro, demostrar que, al contrario, la cantidad de personal sancionado por faltas disciplinarias o administrativas y los condenados por delitos están al alza y no en detrimento y no en reducción. Bien, casi tenemos que ir cerrando, pero Verónica, también queremos hablar de lo que está pasando en materia de políticas de seguridad pública, porque tenemos que tener en cuenta que las medidas antes extraordinarias ahora se han vuelto permanentes y algunas de estas medidas, para no generalizar, ya han sido señaladas por instituciones internacionales como Naciones Unidas como medidas que van en sentido contrario del respeto de los derechos humanos. ¿Cómo se aborda, si es que se ha abordado este tema, dentro de la mesa de actuaciones policiales y derechos humanos?
Bueno, este tema no se ha abordado dentro de la mesa porque en la mesa es un espacio específico para hablar sobre la actuación policial, sobre todo en terreno. Hemos señalado en algún momento actuaciones policiales en Bartolinas, pero el sistema penitenciario responde a otra lógica. Sin embargo, nosotros como organizaciones de derechos humanos sí hemos hecho llamados al Estado. Estamos participando también en una mesa sobre el sistema penitenciario, donde hemos exigido tratar el tema y abordarlo de manera más profunda. Pero han exigido y han encontrado, es decir, ¿hay ecos sobre esa petición en la mesa penitenciaria, por ejemplo, de revisar estas medidas incorporadas como permanente? En la mesa penitenciaria no, desgraciadamente. En el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sí, habían actores interesados en hacer una revisión más profunda y se presentó con mayor claridad cuáles habían sido las reformas. ¿Y ese no que parece rotundo en la mesa penitenciaria, de dónde viene? ¿De qué actores viene? Ese no que decías, no, en la mesa penitenciaria no. Ese no es... De la Dirección General de Centros Penales no ha abierto hasta el momento un espacio para poder dialogar sobre esas reformas ni las razones de por qué se plantearon esas reformas, a pesar del llamamiento que ha hecho Naciones Unidas, la Comisión Interamericana e incluso la misma Procuraduría de Derechos Humanos. Nos parecía relevante tener tu opinión respecto a este tema, Verónica. Tenemos que ir cerrando la entrevista, lo queremos hacer con la comisionada. Hubo una frase en la entrevista con el abogado del IDUCA, con Arnau Baulenas, él decía: la dirección de la Policía Nacional Civil tiene claros los conceptos, decía, muy claros, sobre un buen comportamiento de la policía, pero no hay un control real de lo que hacen sus agentes en campo. Entonces esto él lo planteaba como una situación de que habían dos mundos, ¿no?, conviviendo de alguna manera dentro de la Policía Nacional Civil. ¿Usted reconoce que este sigue siendo un gran desafío dentro de la policía? Es decir, por más que ustedes tengan como los lineamientos, las políticas correctas de cómo actuar apegados a derechos humanos, pero no poder controlar lo que efectivamente sus agentes hacen en el campo, ¿sigue siendo un desafío? Controlar la decisión de más de 30.000 personas, no tengo idea de una sola institución en el mundo que de veras pueda decir, sé dónde está, qué piensa, qué va a hacer o qué no hizo. El punto está desde la elección del futuro policía. O sea, desde la Academia Nacional de Seguridad Por supuesto Pública. que sí. Formación y la constante revisión de cada uno de los que conformamos esta institución. El señor director lo ha mencionado y yo retomo sus palabras en decir, tenemos que seguir controlando a nuestra gente, sí, y de manera más fuerte. Hay una propuesta de creación de un centro de evaluación de control y confianza que tiene como objetivo eso, hacer una evaluación profesional y bueno, el proyecto sería largo explicarlo, está en la Asamblea Legislativa. El señor Ministro de Justicia y Seguridad ha impulsado los anteproyectos de ley que implican, que son necesarios para una creación de un centro como este, que ya ha funcionado en otras partes del mundo, y eso sin duda nos haría mucho más ágil la detección de acciones irregulares, porque todo cambia, yo lo dije antes. El agente que fue muy probo, muy íntegro al inicio de su carrera, situaciones muy humanas y muy, a veces lógicas, lo pueden hacer perder el rumbo. Para eso estamos los que debemos de liderar, supervisar, corregir a cada persona en esta institución. Pero claro, es una tarea fuerte. Comisionada Alicia Méndez, que forma parte de la Secretaría de Responsabilidad Profesional de la PNC, y Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, queremos agradecerles su tiempo con Focos y poder contestar estas preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a las dos. Y a la orden. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en Focos. Amor,
Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. Esta semana en San Salvador se llevó a cabo la Semana de la Competencia, un evento organizado por la Superintendencia de Competencia salvadoreña que agrupó a expertos internacionales en la materia. En ese contexto, conversé con la especialista en competencia Iratze Gurpegui, quien es coordinadora de la región de Latinoamérica y el Caribe en la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, quien además trabajó casi una década en la Autoridad de Competencia de Francia. En esta ocasión hablaremos sobre el derecho de competencia en América Latina, sus avances y desafíos y cómo la justa competitividad fortalece la economía, controla el mercado y cómo contribuye a disminuir las desigualdades en las sociedades. A continuación, reproducimos esa entrevista. Bienvenida, Iratze, gracias por estar en Focos. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Bien, para iniciar, ¿cómo evalúas tú el avance en los sistemas de competencia en América Latina? Bueno, en América Latina los regímenes de competencia no son bastante recientes, pero ya vemos que hay regímenes de defensa de la competencia que están ya muy avanzados. Pienso en el sistema, por ejemplo, de competencia mexicano, brasileño. Tenemos países como Colombia, Argentina, que acaba de adoptar una nueva ley de competencia bastante avanzada, ¿no? Con todos los instrumentos que se requiere, ¿no? Que requiere un país para tener un régimen de competencia sólido. Creo que a pesar, ¿no?, de los recientes que son estos regímenes, creo que se está avanzando rápidamente. Y uno de los elementos que está ayudando, ¿no?, a desarrollar esos regímenes de competencia es el hecho de que hay otros regímenes a nivel internacional, ¿no? En otras latitudes, Europa, Estados Unidos, donde se tiene más experiencia, ¿no? y ya han hecho sus pasos, ¿no? y el hecho de que se creen entornos donde, como la OCDE, ¿no?, donde se pueden compartir mejores prácticas en temas de competencia, está ayudando mucho también, ¿no?, al hecho de que países que empiezan ahora puedan adoptar experiencias, buenas prácticas de algo que ya se ha testado, ¿no?, en otros países. ¿Cómo la libre competencia puede ayudar a el crecimiento de una economía, que la economía sea más justa, más equitativa y que también rompa de cierta manera o equilibre, ¿no?, las sociedades latinoamericanas? Sí, bueno, la competencia no solamente tiene beneficios económicos más directos, ¿no?, por ejemplo, en el consumidor. El beneficio típico de la competencia es precios más bajos, mayor elección, mejor calidad de los productos, etcétera, más eficiencia por parte de las empresas, productividad, y al final todo esto se genera es un círculo virtuoso, ¿no? Cuando hay rivalidad entre empresas, los precios son menores, los márgenes se ajustan, las empresas quieren ser más productivas, y todo esto pues genera este círculo virtuoso, ¿no?, de más competencia, mejores precios, se incrementa la productividad de las empresas, demanda, y la productividad al final lleva al crecimiento económico. Otros de los beneficios de la competencia es la reducción de la desigualdad y la pobreza, y también la generación de empleo en el largo plazo.
cómo se genera o cómo se reduce la desigualdad. Bueno, vemos que cuando hay, por ejemplo, un acuerdo de fijación de precios, pues hay estudios que han demostrado que las capas de la sociedad que están más afectadas, ¿no?, por esa fijación de precios, por ese aumento al final de precios, que es la consecuencia de una fijación de precios, son las esferas más pobres, ¿no?, las capas más pobres de la población, y hay un montón de estudios que demuestran esto. Y luego también hay estudios que demuestran que la competencia puede generar empleos en el largo plazo. Entonces creemos que el beneficio de la competencia es muy importante y es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no?, en una política económica global. Ahora bien, ¿cómo estos beneficios por una justa competencia han ido avanzando, ¿no?, y se han ido desarrollando en El Salvador y en la región centroamericana? Pues en economías que están más, o sea, que tienen sistemas de competencia más antiguos, ¿no?, que se han estado implementando desde hace ya más años, se ve, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, en México, en el que se estudió, ¿no?, cuál es el impacto, ¿no?, en la pobreza de la competencia en productos de la canasta básica, como la tortilla, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve que realmente aumentando la competencia en este tipo de sectores y de productos que consumen mucho las capas más pobres, ¿no?, de la población, pues puede tener un efecto de reducción de pobreza y de reducción de desigualdad. La ley de competencia en El Salvador pues inició en el 2006 y desde ahí ha iniciado un largo camino, ¿no? ¿Cómo evalúas tú la implementación del marco de la ley de competencia en El Salvador y en estos años, ¿no? ¿Cuáles son sus retos o cuáles son sus desafíos? Pues bueno, yo creo que lo hemos dicho ya esta mañana, ¿no? El sistema de competencia de El Salvador, la superintendencia es bastante sólida. Creo que bueno, existen por supuesto retos, como en todas las autoridades de competencia, siempre hay áreas de mejora, ¿no? Pero creo que los pasos han sido en positivo y se ha avanzado muchísimo, y de hecho en Centroamérica se ve a El Salvador como un país en el que hay un régimen de competencia sólido y una autoridad de competencia, una superintendencia muy técnica. Finalmente, ¿por qué es importante la independencia para la superintendencia de competencia o para los entes reguladores de la competencia en los países? ¿Por qué es importante que esté alejada también de los intereses y cómo de los intereses políticos y de los intereses empresariales, ¿no?, grupos económicos, para que esta funcione, y cómo verdaderamente separarse de este tipo de grupos? Bueno, la independencia es muy importante porque al final lo que quiere el derecho a la competencia o un sistema de competencia sólido es crear una cancha pareja, ¿no?, para todos los operadores, los agentes económicos, para que puedan competir en condiciones de igualdad, ¿no?, sin que haya ningún tipo de interés que se meta por medio, ¿no?, o que pueda influir la decisión de la autoridad de competencia, que tiene que ser una decisión básicamente técnica, sin ningún tipo de ideología detrás, ¿no? Las decisiones de las autoridades de competencia tienen que ser muy sólidas desde ese punto de vista técnico, para no favorecer a ningún tipo de empresa. Lo que hace la autoridad de competencia es crear, lo que he dicho, ¿no?, una cancha pareja para todos, para que todos puedan competir en condiciones de igualdad. Bien, muchísimas gracias, Arantxe, gracias por estar en Focos. Muchas gracias a ustedes. Con esto concluimos Reflejos esta semana. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos,
mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Los 12 nacimientos de Miguel Mármol es el título de la nueva publicación del Museo de la Palabra y la Imagen, que en formato de cómic recrea la vida del mítico dirigente sindical Miguel Mármol. Un libro ilustrado por el artista vasco Dani Fano, quien visitó el país para participar en la presentación pública de esta obra. Les invitamos a conocerla y así cerramos un episodio más de Focos. Gracias por acompañarnos. Durante 8 años, el Museo de la Palabra y la Imagen acompañó a Dani Fano en su empeño por escenificar la intensa vida de Miguel Mármol, quien sobrevivió al paredón de fusilamiento en 1932 y se convierte en el hilo conductor que nos lleva en un viaje ilustrado a través de la historia salvadoreña del siglo XX. La obra, basada en textos de Roque Dalton y Eduardo Galeano, está profusamente ilustrada e incluye documentos históricos resguardados por el MUPI. Aquí en El Salvador, en 1932, se registró un hecho histórico de gran envergadura, la insurrección de 1932. La represión que siguió a la matanza fue tremenda. Nacer 12 veces entraba ya dentro de lo lógico para un guanaco con tanta dignidad a cuestas. Con él estaba, precisamente, El Salvador, su tierra, su patria, su pueblo trabajador. Una biografía novelesca para un pedazo de historia, mimada trazo a trazo y frase a frase, con la pasión del artista que entrega su alma. Y el pueblo en general me ha venido diciendo brujo con cariño, creyendo ellas en esas cosas, por lo que han visto. Ellas han visto cómo yo me he ido de la Guardia Nacional, no una vez, sino varias veces. La policía decía que yo era fantasma rojo.